Nunca pensé que el respeto, construido con el sudor de toda una vida, pudiera ser demolido con el simple roce de un pulgar sobre un lienzo. Esta frase ha resonado en mi mente, como un martillo golpeando un clavo torcido, desde aquella tarde de sábado. Lo cierto es que la modernidad llegó sin pedir permiso, invadiendo mi casa con sus ruidos y prisas, y yo, que siempre supe medirlo todo 2 veces y cortarlo una vez, no vi venir este golpe. La velocidad con la que se puede manchar el honor hoy en 1900 en día es algo que mi lógica de carpintero simplemente no puede procesar. Es como intentar construir una silla con humo, un esfuerzo inútil contra algo que no tiene sustancia, pero que de alguna manera logra sofocar todo a su alrededor, dejando solo un rastro de amargura e incredulidad. Me llamo Arturo, tengo 78 años, y jamás imaginé que la traición más dolorosa vendría de mi propia sangre, a través de un dispositivo que apenas entiendo. Mis manos, callosas tras décadas de ebanistería, saben la diferencia entre el buen roble y el pino quebradizo. Conocen el peso de la herramienta adecuada, la satisfacción de una unión perfecta. Sin embargo, tiemblan como nunca antes cuando intento sostener estos rectángulos de cristal y luz que mis nietos llaman vida. He dedicado mi vida a construir cosas que perduran, muebles, un hogar, una familia. Creía que estos eran los verdaderos pilares, los cimientos inquebrantables, pero descubrí, de la forma más cruel, que un rumor digital puede quebrar los cimientos más sólidos en cuestión de segundos. Ese sábado comenzó como tantos otros en nuestra pequeña casa en Querétaro, un refugio que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, viga a viga. El olor a tierra mojada del jardín de Elena se mezclaba con el sonido lejano de los niños jugando al fútbol en la calle. Era la sinfonía de nuestra tranquilidad, una melodía compuesta a lo largo de casi 60 años de matrimonio. Elena estaba allí, a solo unos metros, cuidando sus geranios con el mismo cariño que dedicaba a nuestros hijos. Ella era mi paz, mi centro, la prueba viviente de que había construido algo bueno en este mundo. La quietud era reconfortante, un diálogo silencioso entre dos almas que ya no necesitaban palabras para entenderse. Nos convertimos en parte del paisaje de nuestro propio hogar, como la vieja mecedora del porche o el retrato de boda en la pared del salón. Últimamente me sentía un poco así, un mueble antiguo, presente, visible, pero a menudo ignorado. Las conversaciones familiares ahora transcurrían a una velocidad vertiginosa, a través de pantallas brillantes, y mis historias, mis experiencias, parecían pertenecer a un museo polvoriento. Mis consejos eran recibidos con sonrisas condescendientes, como si la sabiduría acumulada durante casi 8 décadas fuera un dialecto antiguo e irrelevante. Veía su mundo, acelerado y superficial, y sentía que el mío, basado en la paciencia y el honor, se desvanecía lentamente. Mi objeto más preciado, la herramienta que me acompaña desde mi primer trabajo, es una cinta métrica metálica, pesada y desgastada por el tiempo. La llevo en el bolsillo del pantalón casi a diario, no por necesidad, sino por costumbre, para mayor comodidad. Es un recordatorio constante de la lógica que ha regido mi vida, la medida exacta de las cosas, la honestidad del trabajo bien hecho. Para mí, representa la prueba tangible de que todo lo que tengo, desde los muebles que adornan nuestra casa hasta la familia que hemos creado, se construyó con precisión, esfuerzo y una integridad que no admite atajos. En un mundo de ilusiones digitales, esta cinta métrica metálica es mi conexión con lo real, con lo sólido y lo verdadero. Siempre he creído que la palabra de un hombre es su bien más preciado. Cuando di mi palabra, fue un contrato más sólido que cualquier documento notariado. Crié a mis 3 hijos bajo este principio, enseñándoles que un nombre honorable es la única herencia que el tiempo no puede erosionar. Durante años mi palabra fue la ley en esta familia. Mis decisiones fueron la luz que guiaba, la dirección segura que todos seguían. Pero el tiempo, implacable, erosionó esta autoridad. Poco a poco, mi voz se convirtió en un eco lejano, ahogado por el ruido de un mundo nuevo que no pedí y que, sin duda, no entiendo.
La solidez de mis principios pareció disolverse en la liquidez de una sociedad obsesionada con lo efímero. La ironía es que, mientras yo me sentía cada vez más invisible, veía a mi nieto Leo desesperado por ser visto. A los 22 años, vivía en una búsqueda incesante de validación en línea, midiendo su valor por la cantidad de me gusta y comentarios. Es un producto de su generación, impulsivo, ansioso y con una inmensa dificultad para comprender el peso y la permanencia de las consecuencias. No es una mala persona en esencia, no lo creo, pero su debilidad reside en esa necesidad de ser alguien, de tener noticias explosivas que compartir, de sentirse importante en el escenario digital que tanto valora. Y en esta ciega búsqueda de relevancia, se convirtió en la encarnación de la fuerza que amenazaba con destruir nuestro mundo. La cultura del chisme instantáneo, del juicio sin investigación, es la verdadera antagonista de esta historia. Se materializó en ese grupo familiar de WhatsApp, un tribunal digital donde una mentira puede convertirse en verdad en cuestión de minutos, y la sentencia se ejecuta públicamente, sin derecho a defensa. Leo fue simplemente el verdugo, el instrumento de una fuerza mucho mayor y más peligrosa. Sentía una extraña envidia de la sencillez y el respeto que una vez infundí, y en un torpe y desastroso intento de generar impacto, de sentirse el centro de atención, actuó sin pensar, sin medir, sin considerar el daño que una broma podía causar a vidas enteras. Ese fatídico momento comenzó con el estridente timbre de mi celular, un sonido que siempre parecía una ruptura de la paz. Estaba en el patio trasero, admirando la dedicación de Elena a sus flores, cuando contesté. Era Leo. Su voz estaba cargada de una excitación conspirativa que me puso en alerta de inmediato. Abuelo, no te lo vas a creer. Acabo de encontrar a la abuela en un motel con 5 hombres. La frase quedó suspendida en el aire, absurda, surrealista. Fruncí el ceño, intentando dar sentido a esas palabras. Miré a mi esposa, la mujer de mi vida, que estaba allí, a pocos metros de distancia, regadera en mano, la imagen misma de la serenidad y la decencia. Mi respuesta fue un reflejo de mi confusión, un eco de mi realidad. Pero ¿cómo, Leo? Está aquí conmigo, en el jardín. Dije las palabras lentamente, como si le explicara algo obvio a un niño. Esperaba que se riera, que dijera que era un mal chiste, que admitiera su error. Pero antes de que pudiera procesar por completo lo absurdo de la situación, un nuevo sonido rompió el aire tranquilo de la tarde. Era el celular de Elena. No solo sonó, comenzó a vibrar frenéticamente, sin cesar, como un animal acorralado y aterrorizado. El ataque había comenzado, y éramos el blanco indefenso en el centro de una tormenta digital. Leo no solo me había llamado. En su afán de protagonismo, había publicado una foto en el grupo familiar, una imagen borrosa y de baja calidad de una mujer que se parecía vagamente a Elena, acompañada de un pie de foto sensacionalista y cruel. En cuestión de segundos, el teléfono de Elena se llenó de mensajes de nuestros hijos, sobrinos y primos. Ondas de choque, acusaciones veladas, falsas expresiones de preocupación que parecían más bien sentencias. Vi cómo el rostro de mi esposa, un mapa de 58 años de amor, lealtad y dignidad, se desmoronaba. La humillación la golpeó como una fuerza física, robándole el color de las mejillas y el brillo de los ojos. Su dolor se convirtió en el mío. Ver a la mujer a la que juré proteger deshonrada públicamente por nuestro propio nieto, con una mentira tan vil, despertó algo en mí. No era una furia ardiente y explosiva, como la de un joven. Era algo diferente, un frío penetrante, una claridad gélida que se instaló en mi pecho. Mi fuerza interior, forjada durante años de trabajo duro e integridad inquebrantable, emergió de su letargo. Sabía que gritar sería señal de debilidad. El silencio, la acción calculada sería mi respuesta. El carpintero dentro de mí sabía que era hora de dejar de observar y empezar a actuar. El tejido de nuestra familia necesitaba una reparación urgente. Con un movimiento tranquilo y pausado tomé el celular de la mano temblorosa de Elena. El dispositivo seguía vibrando, un implacable presagio de deshonra. Sin decir palabra,
Presioné el botón lateral hasta que la pantalla se quedó en blanco y el silencio regresó. Guardé el pequeño instrumento de tortura en mi bolsillo, junto con mi fiel cinta métrica. El contraste entre ambos era innegable. Uno representaba la verdad y la mesura, el otro, la mentira y el caos. Miré a Elena, a sus ojos llenos de un dolor que sentía en el alma, y le di un asentimiento apenas perceptible. Fue una promesa silenciosa de que me encargaría de todo, de que se haría justicia, mi justicia. Antes de continuar con la historia y contarles lo que hice en ese momento de furia gélida, por favor, si aman a Jesús y creen en el poder del honor y la familia, suscríbanse a nuestro canal para no perderse las próximas revelaciones. Su apoyo es una luz en momentos difíciles como este, y saber que hay personas que valoran los mismos principios me da la fuerza para seguir adelante y compartir cada detalle de este difícil camino. También, dejen un comentario diciéndome desde qué ciudad y país están viendo la transmisión y qué hora es allí. Agradezco saber el alcance de mi historia y sentirme conectado con todos ustedes. Me di la vuelta y entré en la casa. Cada paso sobre el suelo de madera que yo misma había instalado décadas atrás parecía resonar con una nueva determinación. El sonido de mis zapatos era firme, decidido. Recorrí la sala, ignorando las fotografías en las paredes que mostraban a una familia feliz y unida. Una imagen que ahora parecía una cruel ironía. Mi destino era el pequeño taller en la parte trasera de la casa, mi santuario, el lugar donde la lógica y el orden siempre habían prevalecido. El familiar olor a serrín y barniz me dio la bienvenida, pero hoy no estaba allí para crear. Estaba allí para demoler. Mi caja de herramientas estaba en su lugar de siempre, esperando. Dentro, entre sierras y cepillos, yacía mi martillo, la cabeza de acero pulida por el uso, el mango de madera moldeado a la perfección en mi mano. ¿Cuántas cosas había construido con esa herramienta? Estanterías, mesas, las cunas de mis hijos. Era una extensión de mi brazo, un instrumento de creación y estabilidad. Pero ese día, su propósito sería diferente. Tomé el martillo y sentí su peso familiar. No hubo vacilación en mi gesto. La injusticia cometida contra Elena exigía una respuesta igualmente contundente. La era de la comunicación digital en mi hogar, con sus mentiras y velocidad destructiva, estaba a punto de llegar a un final abrupto y definitivo. Regresé a la cocina, donde la mesa del comedor que había construido para nuestra boda se alzaba sólida y resistente. Sobre ella coloqué mis dos smartphones, el mío y el de Elena. Parecían pequeños e insignificantes contra la madera maciza. Eran portales a un mundo de dolor, y estaba a punto de cerrarlos para siempre. Levanté el martillo. El primer golpe fue preciso, justo en la pantalla del dispositivo de Leo. El sonido del cristal al romperse fue extrañamente satisfactorio, un grito de liberación. La pantalla que había transmitido la mentira ahora estaba muerta, hecha añicos. Hice lo mismo con el mío, metódicamente, sin ira, pero con una determinación inquebrantable. El acto era simbólico. Estaba rompiendo el arma homicida. Con los instrumentos de la difamación destruidos, el silencio en la casa parecía más profundo, más real. La paz, aunque frágil, comenzaba a regresar. Pero mi plan estaba lejos de completarse. Destruir los dispositivos era solo el primer paso, una declaración de que las viejas reglas, mis reglas, habían regresado. La verdadera restauración requeriría más que un acto simbólico. Requeriría una confrontación directa, una reafirmación de la autoridad. Me dirigí al teléfono fijo, el teléfono de disco que muchos considerarían una reliquia. Para mí, representaba una comunicación más deliberada y reflexiva. Levanté el auricular y marqué el número de mi hijo mayor, el padre de Leo. Su voz al otro lado de la línea estaba cargada de falsa preocupación, probablemente del chat familiar. «Papá, ¿pasó algo? Todos estamos preocupados por mamá». Interrumpí su discurso ensayado. Mi voz sonó impasible, plana, firme e irreconocible para él. ¿Preocupado? Tu preocupación llegó demasiado tarde y por el canal equivocado. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara hondo. Empezó a tartamudear, intentando explicarse,
Pero no me interesaban las excusas. Me interesaba la obediencia, en un ajuste de cuentas largamente esperado que finalmente ocurriría. Escuchen con atención, porque no voy a repetirme. Continué, con el mismo tono gélido y controlado. Quiero a toda la familia aquí, sus hermanos, sus esposas, sus hijos, todos, sin excepción. Podía percibir su confusión a través de la línea, su incertidumbre ante un padre al que creía conocer, pero que ahora parecía un extraño. Intentó preguntar por ¿qué? Pero lo interrumpí de nuevo. El tiempo de interrogatorio había terminado. En mi casa, el domingo, al mediodía. Esto no es una invitación, es una citación. Dejen sus celulares en el auto. La conversación será cara a cara, como debió ser desde el principio. Y entonces pronuncié la última frase, la cláusula que transformaría la reunión en un ultimátum y establecería las consecuencias de la desobediencia. Mi voz no tembló. Quien no venga, quien decida que su agenda es más importante que el honor de esta familia, puede considerarse fuera de esto. Quien falte al domingo no tiene por qué volver a esta casa. Nunca más. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. El clic del gancho al enganchar fue el sonido de un nuevo comienzo. El sonido de un viejo carpintero que finalmente decide que es hora de poner orden en su casa. La batalla por mi dignidad, y la de Elena, apenas había comenzado. La casa, libre ya del zumbido electrónico, pareció respirar de nuevo. Elena se acercó, con los ojos, aún llorosos, pero con un atisbo de algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza. Puso su mano sobre la mía, y su calor familiar fue un bálsamo para mi alma herida. No me preguntó qué había hecho ni qué planeaba hacer. No hacía falta. Después de 60 años conocía mi determinación. Sabía que el hombre que construyó esta casa para protegerla haría lo que fuera por defender el honor que habían forjado juntos. El silencio entre nosotros no era de incomodidad, sino de complicidad. Estábamos, juntos en esto como siempre, listos para capear la tormenta que se avecinaba. El resto de la tarde del sábado y la mañana del domingo transcurrieron en una tensa calma. Era el silencio previo a la batalla, un momento para fortificar las defensas y preparar el espíritu. Elena y yo nos movíamos por la casa con nuestra rutina habitual, pero con un propósito renovado. Cada taza de café, cada palabra intercambiada, era un ladrillo más en el muro que construíamos alrededor de nuestro mundo. No había miedo, solo una firme determinación. Vendrían, todos. Vendrían por curiosidad, por obligación, quizás incluso con un atisbo de culpa. Y yo estaría esperando, no como el mueble antiguo que ignoraban, sino como el patriarca, el pilar de esta familia, listo para exigir el respeto que nos correspondía. Preparé el escenario para la confrontación, no con armas, sino con símbolos. En la sala, coloqué 2 sillas, una junto a la otra, en el centro, las nuestras. El resto del espacio estaba vacío, obligándolos a permanecer de pie, como acusados en un tribunal. Limpié el polvo de nuestro retrato de boda, asegurándome de que fuera claramente visible, un recordatorio silencioso del compromiso que habían ignorado con tanta negligencia. Cada detalle fue considerado, medido. Esta no sería una discusión caótica, sería una lección de peso, de mesura, sobre las consecuencias de vivir en un mundo donde las palabras han perdido su valor y el honor se ha convertido en un producto desechable para el entretenimiento momentáneo. Al acercarse el mediodía, el sonido de los coches que se acercaban rompió el silencio de la calle. Uno a uno, entraron, con una mezcla de curiosidad y aprensión en sus rostros. Esperaban encontrar una escena dramática. Una abuela llorando, un abuelo derrotado. Querían consolarnos, ofrecer excusas fáciles y seguir adelante con sus vidas. Pero lo que encontraron fue algo completamente diferente. Nos encontraron a Elena y a mí, sentados en nuestras sillas, en silencio, esperando. Nuestras miradas no reflejaban tristeza, sino una autoridad serena e inquebrantable. Su incomodidad era palpable, el primer indicio de que el poder en esa sala había cambiado. Todos empezaron a hablar a la vez, una cacofonía de excusas y justificaciones. Solo era una broma de mal gusto, papá. Leo es un idiota.
No pensó. No te lo tomes tan en serio, mamá. Las palabras vacías rebotaban en las paredes de la sala, cada una nueva capa de insulto sobre la herida original. Leo, el epicentro del terremoto, intentó una débil disculpa, murmuró al suelo, incapaz de mirarnos. No dije nada, solo los observé, dejando que su caos se desarrollara contra el muro de mi silencio. Dejé que sus voces se desvanecieran en el vacío, hasta que la ausencia de mi respuesta se volvió más pesada y acusadora que cualquier grito. Mi silencio era una herramienta, la más poderosa que poseía en ese momento. Los obligaba a escucharse a sí mismos, a confrontar la frivolidad de sus propias palabras. Poco a poco, sus voces se fueron apagando. La energía nerviosa se disipó, reemplazada por una tensión incómoda. Se miraron el uno al otro, luego a mí, esperando una reacción, un arrebato, cualquier cosa que rompiera esa calma antinatural. Pero no les daría esa satisfacción. Un carpintero sabe que antes de reparar algo, debe evaluar la magnitud del daño. Y yo estaba haciendo precisamente eso, midiendo la profundidad de la grieta que habían creado en los cimientos de nuestra familia. La habitación quedó en completo silencio. El único sonido era el del viejo reloj de pie en la pared, marcando con una regularidad que contrastaba con el caos emocional del momento. Cada tic-tac parecía amplificar la tensión, haciendo el aire más denso, más difícil de respirar. Estaban atrapados en mi silencio, obligados a confrontar el vacío que sus acciones habían creado. Fue en este vacío, en esta falta de reacción, que la verdadera magnitud de su falta de respeto se hizo innegable. No estaban tratando con un anciano senil y emocional. Estaban tratando con la encarnación de la historia de esa familia, una historia que habían intentado reescribir con una mentira. Finalmente, cuando el silencio se les hizo insoportable, supe que había llegado el momento. El escenario estaba listo. Ya no estaban a la ofensiva, intentando minimizar el daño. Ahora estaban a la defensiva, ansiosos, esperando mi veredicto. Lentamente, con la dignidad de un hombre que sabe lo que vale, comencé a ponerme de pie. Todas las miradas estaban fijas en mí. El juicio estaba a punto de comenzar, y yo sería juez, jurado y verdugo. La cinta métrica metálica en mi bolsillo se sentía más pesada, un cetro de poder que estaba a punto de blandir para restaurar el orden en mi reino. El movimiento fue deliberado, cada gesto cargado de significado. No era la agilidad de un joven, sino la solidez de un árbol milenario que se resiste al viento. Al ponerme de pie, sentí que la fuerza volvía a mis piernas. Ya no era el abuelo invisible, el mueble de la sala, era el centro de aquella casa, el pilar maestro que, aunque antiguo, aún soportaba todo el peso de la estructura. Lo vieron en mi postura, en mi mirada. Vieron que el hombre que habían subestimado había vuelto, y no estaba allí para perdonar fácilmente. Estaba allí para darles una lección que jamás olvidarían. Mi mirada los recorrió a todos, uno por uno. Vi la culpa en los rostros de algunos, la arrogancia disimulada en otros, la cobardía en la mayoría. Habían participado, por acción u omisión, en la humillación de Elena. Habían permitido que la mentira se extendiera, disfrutando del drama o simplemente negándose a defender la verdad. Todos eran cómplices. La broma de Leo solo fue posible porque sabía que encontraría un público receptivo, un público ávido de escándalo, incluso si eso significaba destruir la reputación de la matriarca de la familia. La podredumbre era más profunda que una simple publicación desacertada. Con la atención de todos cautivada, metí la mano en el bolsillo. El sonido de mi cinta métrica rozando la tela de mis pantalones era sutil, pero resonaba en la silenciosa habitación. La saqué lentamente, dejando que la luz se reflejara en su desgastada superficie. No era un arma, pero en este contexto, era más intimidante que cualquier otra. Era el símbolo de mi vida, mi filosofía, todo lo que habían despreciado. La sostuve en la mano, sintiendo el frío metal contra mi piel, y me preparé para darles la medida exacta de su error. El segundo acto de sus vidas, y el mío, estaba a punto de comenzar. Con la atención de todos cautivada, metí la mano en el bolsillo.
El sonido de mi cinta métrica rozando la tela de mis pantalones era sutil, pero resonaba en la silenciosa habitación. La saqué lentamente, dejando que la luz se reflejara en su desgastada superficie. No era un arma, pero en este contexto, era más intimidante que cualquier otra. Era el símbolo de mi vida, mi filosofía, todo lo que habían despreciado. La sostuve en la mano, sintiendo el frío metal contra mi piel, y desenrollé la cinta. El rápido sonido metálico llenó el vacío. Me acerqué a la mesa de centro, el primer mueble que había construido para esta casa, y medí su ancho con precisión ceremonial. Cada centímetro de esa cinta representaba una hora de trabajo, una gota de sudor. Pasé 60 años de mi vida midiéndolo todo 2 veces para poder cortarlo una vez. Comencé, y mi voz, aunque baja, rompió el silencio, con la precisión de una cuchilla afilada. No era la voz de un anciano cansado, sino la de un maestro en su oficio, explicando un principio fundamental. En carpintería, un error de incluso 1 milímetro puede comprometer toda la estructura. Un corte apresurado, una mala medición y días de trabajo arruinados. Construir algo duradero, fuerte y honesto requiere paciencia, requiere respeto por la madera, requiere reflexión. Guardé la cinta con un clic seco y me giré para mirarlos, fijando mi mirada en Leo, quien se estremeció como si lo hubiera golpeado. Tú, con la prisa de tus pulgares, sin medir nada, sin pensar en nada, intentaste derribar en un segundo el nombre que tu abuela dedicó toda su vida a construir. Continué, con la calma en mi voz haciendo las palabras aún más pesadas. No usaste madera, usaste su honor como material de descarte. ¿Y qué esperabas construir con eso? ¿Un momento de fama en una pantalla que se desvanece? ¿Unas cuantas risas de gente que ni siquiera te conoce? Tomaste lo más sólido de nuestras vidas e intentaste convertirlo en polvo, en humo. Y lo más triste es que algunos de ustedes aquí, mi mirada recorrió la habitación, lo vieron e incluso soplaron para que el fuego se propagara más rápido. Mi mirada se posó en Elena y por un instante el tiempo pareció ralentizarse. La vi no como la mujer de 78 años a mi lado, sino como la joven de 20 años que me ayudó a poner el primer ladrillo de esta casa. Recordé sus manos, no arrugadas, sino manchadas de cemento y ampolladas trabajando a mi lado bajo un sol abrasador. Recordé el día que vendió las únicas joyas que había heredado de su madre, sin decirme una palabra, para que pudiéramos comprar las vigas del techo. Sacrificó su pasado para que pudiéramos construir nuestro futuro. Y ahora, el nieto de ese sacrificio la apuñalaba con una vil mentira, mientras los hijos de esa dedicación observaban en silencio o con fingida preocupación. La injusticia de la situación era un amargo sabor de boca. ¿Se preocupan por mamá?, pregunté dirigiéndome directamente a mis 3 hijos. Su preocupación es una moneda falsa. Permítanme hablar de algo real, algo que ustedes entienden. El dinero. Abrí el cajón de un pequeño aparador, otra pieza de mi propia fabricación, y saqué un viejo libro de contabilidad. Creen que vivimos solo de mi pensión de 18.500 pesos. Susurran sobre cómo nos las arreglamos, imaginándonos como unos pobres desgraciados. La verdad es que, durante 60 años, cada peso extra que gané, cada pequeño trabajo que hice, lo ahorré. Hay una cuenta de ahorros que ninguno de ustedes conoce, destinada a una verdadera emergencia, una enfermedad, un desastre, no para redimir el honor manchado por un nieto irresponsable. Mi hijo mayor, Carlos, el padre de Leo, dio un paso al frente. Adoptó su tono de gerente, el mismo que usaba cuando intentaba explicarme cosas que creía que no entendía. Papá, seamos pragmáticos. Hubo un malentendido, una crisis de imagen que se nos fue de las manos. Lo que necesitamos ahora es una estrategia de control de daños. Leo puede disculparse públicamente. Nosotros podemos aclarar el malentendido. Es cuestión de gestionar la narrativa. Sus palabras fueron tan vacías, tan corporativas, que me sentí como si estuviera en una reunión de negocios en lugar de entre las ruinas de mi familia. Él no vio a una madre humillada, vio una marca que reparar. Ignoré a Carlos por completo y centré mi atención en su hijo. Me acerqué a Leo, hasta que se vio obligado a levantar la cabeza y mirarme. Respóndeme con sinceridad.
Si esa palabra aún tiene algún significado para ti. ¿Cuánto tardaste en escribir ese mensaje y encontrar esa foto? ¿1 minuto? ¿30 segundos? Balbuceó Leo, incapaz de formular una respuesta coherente. Digamos que fue 1 minuto. Continué, respondiendo por él. Y en ese minuto, en algún momento, te paraste a pensar en los más de 30 millones de minutos que tu abuela vivió con dignidad, con respeto, siendo el cimiento de esta familia. ¿Compensaste tu minuto de diversión con toda su vida? Las reacciones en la sala eran un mosaico de vergüenza e incomodidad. Mi nuera, la esposa de Carlos, miraba fijamente un punto en el suelo, incapaz de afrontar la situación. Mi hijo menor parecía sinceramente arrepentido, pero su pasividad le impedía hablar. Vi a mi nieto menor, el hermano de Leo, mirándome no con miedo, sino con una chispa de admiración, como si viera por primera vez al abuelo que solo conocía de los cuentos. Las grietas en la fachada de la familia unida se estaban convirtiendo en abismos, y sabía que tenía que seguir luchando hasta que toda la estructura podrida se derrumbara, para que algo nuevo y más fuerte pudiera, tal vez, construirse en su lugar. Y hay una cosa más que no encaja con tu broma, continué, con un tono aún más frío. La semana pasada, viniste a esta casa, te sentaste en esta misma habitación y me pediste 50,000 pesos. Una oleada de sorpresa recorrió la sala. Me hablaste de una inversión infalible, una oportunidad de duplicar tu dinero en 1 mes. Yo, que he trabajado con mis manos toda la vida, reconozco una estafa cuando la veo. Dije que no. Dije que mi dinero lo gané con sudor, no jugando. Miré directamente a Leo. Y una semana después intentas destruir la reputación de tu abuela. ¿Fue casualidad? ¿O fue una pequeña venganza por negarme a financiar tus fantasías? La acusación flotaba en el aire, pesada e innegable. La motivación de Leo, antes vista como mera impulsividad juvenil, ahora adquiría un tono mucho más oscuro y premeditado. No era solo un tonto, era un chantajista emocional fracasado. Es una cruel ironía, dije, mostrándoles mis manos callosas. Querían el dinero que gané con estas manos, el fruto de mi trabajo honesto, pero no tenían ningún respeto por lo único que me permitía ganar ese dinero con dignidad, un nombre honorable. Desprecian la causa, pero codician el efecto. Esa es la lógica de un ladrón, no la mía, de un nieto. Querían cosechar los frutos de un árbol que ustedes mismos intentaban envenenar. Fue entonces cuando Elena, que había permanecido en un silencio digno y majestuoso, se puso de pie. No se dirigió a Leo. En cambio, miró a su nuera, su madre. Su voz no era fuerte, pero cargaba con el peso de décadas de decepción. Claudia, eres madre. Enseñaste a tus hijos a leer y escribir, pero ¿olvidaste enseñarles respeto? Les enseñaste que la reputación de una mujer, especialmente la de su abuela, es un juguete que se rompe por diversión y luego se vuelve a armar con una disculpa barata. No te culpo por lo que hizo tu hijo. Te culpo por no enseñarle porque nunca debería ni siquiera pensar en hacerlo. La contundente acusación de Elena fue la chispa que desató la llama de la ira. La madre de Leo, Claudia, pasó de la vergüenza a la defensiva en un abrir y cerrar de ojos. Elena, por favor, solo es un niño. Fue un error estúpido. Todos cometemos errores. Estás convirtiendo un mal chiste en un drama mexicano. Ya se disculpó. ¿Qué más quieres? La clásica justificación, minimizar el dolor de la víctima para proteger al agresor, llenó la sala con su veneno habitual. Era la prueba de que la raíz del problema era mucho más profunda que la imprudencia de un joven. Era una falla moral que se extendía por generaciones. Antes de continuar y contarles la decisión que tomé, un acto que cambiaría el destino de todos los presentes en esa sala para siempre, quiero pedirles ayuda. Si creen que el honor y el respeto son los verdaderos cimientos de una familia, por favor, denle me gusta y comenten desde donde estén viendo la transmisión. Saber que no estoy solo en esta lucha, que hay otras personas en el mundo que valoran los mismos principios, me da la fuerza para seguir adelante con mi familia. Su solidaridad se refleja en la pantalla y me recuerda que la decencia no es una reliquia del pasado, sino una llama que aún arde en muchos corazones. Levanté la mano, y ese
Simple gesto bastó para silenciar la discusión que comenzaba a formarse. Todavía me temían, o quizá temían las consecuencias de lo que dijera a continuación. Se acabaron las excusas, se acabaron las justificaciones, anuncié. Ahora escucharán mis reglas, las reglas de esta casa. Mi mirada volvió a Leo, que ahora lloraba abiertamente, no de remordimiento, sino de autocompasión. Leo, a partir de este momento, ya no eres bienvenido en esta casa. La puerta por la que entraste hoy ya no se abrirá. Para ti, debes aprender en el mundo exterior el valor de las cosas que has despreciado aquí. La conmoción en la sala fue inmediata y audible. Prohibirle la entrada a un nieto era una medida extrema, casi impensable en nuestra cultura. Leo cayó de rodillas, un gesto teatral y desesperado. Abuelo, por favor, lo siento mucho. Fue la mayor estupidez que he hecho. Por favor, no me eches. Te quiero. Sus palabras eran un torrente de pánico, la súplica de alguien que había perdido su refugio. Pero su amor, declarado en medio de la desesperación, sonaba tan vacío como su disculpa anterior. Era el lamento de alguien atrapado, no de alguien que se arrepiente. Era el miedo a las consecuencias, no el peso de la culpa. El amor no se expresa con palabras, Leo. Se demuestra con hechos. Respondí con una voz desprovista de compasión, y tus acciones demostraron desprecio. Esta casa, dije, golpeando la pared con la mano abierta a mi lado, se construyó sobre cimientos de respeto y sacrificio mutuo. Has escupido sobre esos cimientos. No puedes formar parte de una estructura cuyos principios no comprendes. Te has exiliado. Solo estoy formalizando tu decisión. Cuando entiendas el respeto, quizás la puerta se abra de nuevo, pero quien tendrá que girar la manija desde dentro serás tú con tus propias acciones. Entonces me volví hacia mis hijos, especialmente hacia Carlos, quien me miraba con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Y tú? Te preocupa el control de daños, te preocupan las apariencias, pero en realidad, te preocupa el futuro, la herencia. Volví al aparador y, de una vieja y agrietada carpeta de cuero, saqué un documento doblado. El silencio en la habitación se hizo denso, cargado de anticipación. He escuchado tus susurros a lo largo de los años, los planes que haces para esta casa, para este terreno, después de que nos vayamos, como si fuera un derecho inalienable. Desplegué lentamente el documento. Era la escritura de la propiedad. Se lo mostré. Siempre. Asumieron que esta casa se dividiría entre ustedes. Un premio por el que pelear. Una carga por vender. Hice una pausa, dejando que la codicia en sus ojos aflorara, desenmascarando su falsa preocupación por su madre. Pero se equivocaron. Elena y yo tomamos una decisión hace mucho tiempo. Esta casa, la obra de nuestra vida, no será la causa de su destrucción definitiva. No permitiré que se peleen por ladrillos y cemento como buitres por un cadáver. Cuando construimos esta casa, continué, hicimos más que un hogar. Hicimos un acuerdo legal, lo certificamos ante notario, con la ayuda de un abogado muy competente. La propiedad está en un fideicomiso. Miré a cada uno de mis hijos, uno por uno, saboreando el momento en que su realidad comenzaría a desmoronarse. Y el único beneficiario de este fideicomiso, después de nuestra muerte, no son nuestros hijos, no son nuestros nietos. La confusión en sus rostros era casi cómica. No podían procesar lo que oían. La idea era tan ajena a su universo de derechos y expectativas que sus cerebros simplemente la rechazaron. Y entonces, solté la bomba. Decidimos, hace más de 10 años, que esta casa, y todo lo que hay en ella, será donado en su totalidad al orfanato Santa Rita, el lugar donde tu madre trabajó como voluntaria durante 30 años, cuidando a niños sin familia que les faltara el respeto. Si el destierro de Leo fue un shock, esto fue un terremoto. El silencio se rompió en 1.000.000 de pedazos de incredulidad y furia. La máscara de los niños preocupados cayó, revelando los rostros contorsionados de la codicia frustrada. Su verdadera naturaleza, la motivación detrás de su presencia allí, quedó expuesta bajo la cruda luz de la verdad. «No pueden hacer esto», gritó Carlos, con la cara roja de rabia. «Es nuestro derecho de nacimiento, es nuestra herencia». Su esposa, Claudia,
repitió el sentimiento. Esto es cruel. Después de todo lo que hemos hecho por ustedes. De repente, la humillación de Elena quedó completamente olvidada. El crimen de Leo pasó a un segundo plano. El verdadero crimen, a sus ojos, era el mío. El crimen de disponer de mis bienes, mi trabajo, mi vida, como yo quisiera. Ya no defendían a su hijo. Defendían el dinero que creían que les costaría. La farsa había terminado. No, Carlos, no es cruel. Es justo, respondí con una calma que los enfureció aún más. El abogado, el doctor Morales, lo dejó todo perfectamente claro. El documento es irrevocable. Esperábamos el momento oportuno para decírtelo. Un momento que demostrara que nuestra decisión era la correcta. Y tú, Leo, con tu broma, nos lo diste en bandeja de plata. No solo te desterraste de esta casa, confirmaste la desheredación de toda tu familia. Han demostrado ser indignos del legado de sacrificio que esta casa representa. Recordé algo que mi padre me dijo el día de mi boda con Elena, mientras contemplábamos el terreno baldío donde ahora se encuentra esta casa. Me puso la mano en el hombro y dijo: Arturo, recuerda esto. El hogar de un hombre no es el techo ni las paredes que construye. Es el honor que habita en su interior. Protege ese honor por encima de todo. Había pasado mi vida intentando honrar esas palabras. Y ahora, para proteger el honor dentro de estas paredes, necesitaba protegerlo de quienes llevaban mi misma sangre. La ironía era tan dolorosa como la traición misma. Piensa en tus nietos, suplicó mi hija llorando. ¿Vas a dejar a tus nietos sin nada? Fue un golpe bajo, un intento de usarlos como escudo humano para su propia avaricia. Pensé en ellos, respondí, y decidí que el mejor legado que puedo dejarles no es una casa que los divida, sino una lección sobre el valor de la integridad. Una lección que, lamentablemente, sus padres no les enseñaron. Aprenderán que las acciones tienen consecuencias, y que el respeto no se hereda, sino que se gana cada día. Tal vez, sabiendo que no les espera ningún premio, aprendan a construir algo por sí mismos. Se desató el caos. Empezaron a discutir entre ellos, a intercambiar acusaciones. Carlos culpó a Leo por su imprudencia. Leo les gritó a sus padres por presionarlo para que fuera alguien. Mi hijo menor culpó a Carlos por su arrogancia. El frente unido que habían intentado presentar contra mí se desintegró en una pelea insignificante por dinero que nunca tuvieron. Estaban mostrando exactamente el comportamiento que había predicho, el comportamiento que me había llevado a esta decisión años atrás. Estaban demostrando mi punto de vista, validando mi convicción, y ni siquiera se dieron cuenta. En medio del caos, Elena se puso de pie de nuevo. Caminó con gracia imperturbable entre la tormenta de gritos y acusaciones. Se detuvo frente a Leo, quien la observaba desde el suelo con los ojos hinchados. No lo tocó. Simplemente lo miró con una profunda tristeza, un dolor que trascendía la ira. Lo peor, Leo, dijo, con su voz tranquila silenciando la habitación, no es la mentira que dijiste. Todos sabemos que era una mentira. Lo peor es que por un momento, tu familia, mis hijos la creyeron, o al menos, estuvieron dispuestos a considerar la posibilidad. Esa es la verdadera traición, no lo que hiciste, sino lo que revelaron sobre sí mismos. La declaración de Elena fue una jugada maestra. No lo perdonó, sino que desvió la culpa, demostrando que Leo era solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. La vergüenza finalmente les pasó factura a algunos, pero para Carlos, la codicia fue una motivación más fuerte. Esto es una locura, rugió señalándome con un dedo tembloroso. Esto es maltrato a personas mayores. No estás en tus cabales. Vamos a buscar un abogado. Vamos a cuestionar esta confianza en los tribunales. Vamos a demostrar que te manipularon o que estás senil. La amenaza final. La declaración de guerra. No nos abandonarían sin más. Intentarían destruirnos legalmente. Lo esperaba. El doctor Morales me había preparado para esta situación. ¿Crees que estoy senil, Carlos? Pregunté con una sonrisa cansada. ¿Crees que tu viejo padre carpintero es tan fácil de engañar? Pregunté. Tomé el maletín de cuero y saqué un último documento. Como precaución, antes de actualizar el fideicomiso el mes pasado,
Mi abogado insistió en que me sometiera a una evaluación psicológica completa, con un especialista recomendado por el tribunal. Los resultados están aquí. Agité el papel. La conclusión del médico es que estoy en perfecto estado de mente, quizás incluso más agudo que mi viejo sermón. Tu acusación ya está muerta. Fue un jaque mate. Había anticipado cada uno de sus movimientos, cada discusión, cada amenaza. No tenían a dónde ir. Estaban acorralados por su propia avaricia y mi propia previsión. Pero al ver los rostros derrotados y furiosos de mi familia, no sentí el triunfo de la victoria, solo sentí un profundo y doloroso vacío. Para salvar el honor de mi casa, tuve que quemarla. Gané la batalla, pero el precio fue mi propia familia. La imagen de ellos, desunidos, feos en su avaricia, era prueba de mi victoria y el símbolo de mi mayor pérdida. Empezaron a irse, uno a uno, sin decir ni una palabra más. No hubo despedidas, solo miradas llenas de odio y resentimiento. Carlos fue el último en irse. Se detuvo en la puerta y me miró. «Te arrepentirás de esto, viejo», espetó. «Morirás solo en esta casa». Y entonces se fue, dando un portazo. El temblor del portazo pareció sacudir la estructura misma de la casa. Y allí, en el silencio Elena y yo nos quedamos solos en el centro de nuestra fortaleza, victoriosos y completamente devastados. La guerra había terminado, pero una nueva, la de la soledad, acababa de comenzar. El silencio que se apoderó de nosotros no fue pacífico. Era el silencio de un campo de batalla tras la retirada de las tropas, lleno de ecos de dolor y destrucción. Miré a Elena. Tenía lágrimas en los ojos, pero las contuvo con la misma fuerza con la que me había sostenido la mano todos estos años. Habíamos defendido nuestro hogar. Habíamos defendido nuestra dignidad, pero el precio fue la amputación de nuestras propias extremidades. La pregunta que flotaba en el aire, más pesada que cualquier acusación, era: ¿qué pasa ahora? Ganamos, pero ¿a qué precio? La casa se salvó, pero la familia estaba en ruinas, y la amenaza de una batalla legal se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. La puerta se cerró de golpe, y el eco de la partida de Carlos permaneció en el aire, un fantasma sonoro en la repentina quietud de la habitación. La vibración pareció viajar por el suelo de madera, subir por mis piernas y alojarse en mi pecho como un trozo de hielo. Miré a Elena. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanta valentía finalmente rodaron por su rostro, pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de profundo dolor, el dolor de una madre que ve al fruto de su vientre revelado como un extraño. En ese silencio, no había alivio de victoria, sino el peso aplastante de una amputación. Habíamos ganado la batalla por nuestra dignidad, pero el campo de batalla era nuestra propia sala de estar, y los cuerpos esparcidos por el suelo eran los lazos que creíamos inquebrantables. La casa, nuestra fortaleza, de repente se sintió vasta y terriblemente vacía. Morirás solo en esta casa. La maldición de mi hijo mayor resonaba en mi mente, intentando encontrar una grieta en mi determinación de anidar allí y arraigarme en el miedo. Miré a mi alrededor, a cada mueble que mis manos habían moldeado, a cada fotografía en la pared. ¿Estaba solo? En cierto sentido, sí. Estaba aislado de quienes deberían haber estado más cerca. Pero entonces mi mirada se encontró con la de Elena. En ella vi un universo de compañía, un vínculo forjado en 60 años de tormentas y calmas. No, no estaba solo. Estábamos juntos. Y tal vez la soledad impuesta por una familia indigna era, de hecho, una forma de paz. Una paz costosa y dolorosa, pero paz al fin y al cabo. La soledad sería el precio de nuestro honor, y estábamos dispuestos a pagarlo. En los días siguientes la casa desarrolló una nueva rutina, marcada por un silencio a la vez denso y purificador. El teléfono fijo, antaño un portal para las voces de nuestros hijos y nietos, permaneció en silencio. Su quietud era testigo constante del abismo que se había abierto entre nosotros. Cada comida que Elena y yo compartíamos era un acto deliberado de resistencia. Hablábamos poco del enfrentamiento, pero estaba presente en nuestros gestos, en nuestras miradas. Nos reconstruíamos viga a viga,
fortaleciendo la estructura interna de nuestro pequeño mundo para resistir el asedio que sabíamos que vendría. Su ausencia, que al principio dolía, poco a poco comenzó a transformarse en un espacio para respirar, libre de la toxicidad de sus expectativas y la superficialidad de su afecto. Decidí que la pasividad no sería nuestra estrategia. Levanté el teléfono y llamé al doctor Morales. Le conté todos los detalles de la reunión, las reacciones de todos, la última amenaza de Carlos. El abogado escuchó pacientemente. Su voz serena al otro lado de la línea era como un bálsamo de racionalidad. «Hiciste lo necesario, Arturo», dijo. «Fue una decisión audaz, pero necesaria. Prepárate. Te atacarán con todo. La codicia herida es el animal más peligroso que existe. Pero no te preocupes. Nuestra posición es tan sólida como la madera con la que trabajas. Puede que hagan ruido, pero no pueden derribar la casa». Sus palabras me aseguraron que nuestra resistencia no solo era emocional, sino también legal. La primera muestra de apoyo del mundo exterior llegó de la mano de Sofía, nuestra vecina desde hacía más de 40 años. Una tarde, llamó a nuestra puerta con una bandeja de comida caliente. Su rostro arrugado expresaba una comprensión indescriptible. «Escuché los gritos el domingo», dijo sin rodeos. «No conozco los detalles, y no preguntaré, pero conozco la mirada de un hombre que defendió su hogar. Ella, que había criado a 5 hijos y enterrado a su esposo, conocía las dificultades de la familia. Su simple gesto de traernos la cena fue una declaración de que no estábamos aislados. Era la comunidad recordándonos que los límites de una familia a veces se extienden más allá de los lazos de sangre, hasta quienes comparten la misma tierra y los mismos valores. La visita de Sofía fue un punto de inflexión en nuestro ánimo. Se sentó con nosotros en la cocina, y por primera vez en días, la conversación fluyó, más allá de nuestro dolor. Hablamos del huerto, de los viejos tiempos, de lo rápido que cambiaba el mundo. Su presencia nos recordó que nuestras vidas eran más grandes que este único conflicto. La validación de alguien ajeno a nosotros, que no tenía nada que ganar ni perder, fue un regalo. Nos vio no como viejos amargados que habían repudiado a su familia, sino como personas íntegras que habían trazado una línea divisoria. Al irse, tomó la mano de Elena y le dijo: «La dignidad es lo único que nadie puede arrebatarnos. Tú solo la protegiste». Exactamente una semana después del enfrentamiento, llegó la primera salva de la guerra anunciada. No era una llamada telefónica, sino un sobre oficial, entregado por un mensajero. El remitente era un bufete de abogados que no reconocí. Mi corazón latía un poco más rápido, no de miedo, sino de una lúgubre anticipación. Me senté a la mesa de la cocina con Elena y abrí el sobre con el mismo cuidado con el que abriría un delicado trozo de madera. Dentro había un documento de varias páginas, escrito en un lenguaje frío e impersonal, lleno de términos legales diseñados para intimidar: incompetencia senil, coacción psicológica, mala administración de bienes, alienación parental. Era la declaración formal de guerra de mi hijo. Le leí cada acusación en voz alta a Elena. Las palabras eran absurdas, una ficción legal diseñada para retratarnos como villanos y víctimas de nuestra propia vejez. Vi a Elena apretar la mandíbula y ver un destello de furia fría en sus ojos. No dijo nada durante un largo rato. Luego, con una calma que me sorprendió, puso la mano sobre el documento. «Bien», dijo. «Ya está escrito. Su avaricia está documentada a la vista de todos. No luchan por nosotros, Arturo. Luchan por cosas. Y quienes luchan por cosas, al final, siempre pierden contra quienes luchan por el honor». Su claridad y fuerza me llenaron de orgullo. No era una víctima a la que defender. Era mi compañera en esta lucha, hombro con hombro. Mi propia reacción a la carta fue la de un artesano ante un problema. No la vi como un ataque personal, sino como un desafío estructural. Intentaban encontrar un punto débil en nuestra construcción. Levanté el teléfono y le leí fragmentos al doctor Morales. Se rió, con un sonido seco y divertido. «Clásico», dijo. «Es el manual de juego habitual de los niños avariciosos. Lo tiran todo contra la pared a ver qué se pega. No te preocupes, Arturo. Por cada acusación falsa,
Tenemos un documento. Verás, por cada mentira, tenemos toda una vida de hechos. La evaluación psicológica que realizaste será nuestra primera línea de defensa. Que gasten su dinero. Tenemos la verdad de nuestro lado. A medida que se desataba la guerra fría legal, con el intercambio de cartas y notificaciones entre abogados, ocurrió un suceso inesperado. Un sábado por la tarde, exactamente 2 semanas después del enfrentamiento, oímos un tímido golpe en la puerta. No era un mensajero ni un vecino, era una llamada. Vacilante, insegura. Fui a abrir con el corazón en un puño sin saber qué esperar. Afuera estaba mi nieto menor, Miguel, el hermano de Leo. Estaba solo, sosteniendo un pequeño geranio en maceta, igual a los que cultivaba su abuela. Tenía la mirada baja, llena de una vergüenza que parecía genuina. No podía mirarme a los ojos. Abuelo, empezó, con la voz apenas por encima de un susurro. Yo no sé qué decir. No estoy de acuerdo con lo que hizo Leo, ni con lo que está haciendo mi padre. Extendió el pequeño jarrón de flores. Sé que no es mucho, pero usé mi propio dinero. Quería que la abuela supiera que todavía la quiero. El gesto fue tan simple, tan infantil en su pureza, que rompió una parte de la armadura que había construido alrededor de mi corazón. No pedía nada. No se disculpaba por nadie. Estaba allí solo, haciendo un pequeño acto de reparación, un pequeño puente sobre el abismo que su familia había cavado. Llamé a Elena, quien se acercó y vio a Miguel allí, cabizbajo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. Tomó el pequeño jarrón de sus manos y lo abrazó. Un abrazo largo y fuerte que pareció perdonarlo no solo a él, sino quizás parte del dolor que otros le habían causado. Pasa, hijo mío, le dijimos. Pasó la tarde con nosotros. No hablamos de los abogados ni de la herencia. En cambio, nos pidió que le contáramos historias. Quería saber cómo nos conocimos, cómo construí la primera silla. Estaba reconectando con sus raíces, con la verdadera historia familiar, no con la versión distorsionada y codiciosa de sus padres. La visita de Miguel fue un soplo de aire fresco en una casa que corría el riesgo de convertirse en una tumba de resentimiento. Fue un rayo de esperanza, la prueba de que la podredumbre no había infectado cada rama de nuestro árbol genealógico. Cuando se fue, prometiendo volver la semana siguiente para ayudarme en el taller, Elena y yo nos sentimos más ligeras. La victoria en la reunión del domingo había sido agridulce, pero la visita de Miguel fue una victoria dulce y genuina. Demostró que la lección que habíamos enseñado, por dura que fuera, quizás se estaba aprendiendo. Demostró que el futuro de nuestra familia, aunque incierto, no estaba del todo perdido. La semilla de la decencia aún existía. Inspirado por la visita de Miguel y la necesidad de mantenerme activo, de resistir la inercia de la espera, regresé a mi taller. El olor a madera y barniz siempre había sido mi medicina. Observé mis herramientas, los trozos de cedro y roble apilados en los rincones. Mis hijos me veían como un viejo testarudo, aferrado al pasado. Pero aquí, en este espacio, no era viejo, era un creador. Y decidí que la mejor manera de luchar contra su intento de deconstruir mi vida era construir algo nuevo, algo que contara nuestra historia correctamente, con la solidez y la honestidad de la madera. Mi decisión se materializó en un proyecto: construir una caja. No cualquier caja, sino un arca. Una caja de recuerdos, hecha de la mejor madera que tenía, con uniones perfectas y un acabado que tardaría semanas en completarse. Sería un testimonio físico de nuestra vida. Mientras trabajaba en la madera, cepillando, lijando, midiendo, sentí que la ansiedad y la ira se disipaban, reemplazadas por la concentración y el propósito. Cada movimiento era una meditación, cada ajuste perfecto, una pequeña victoria contra el caos que intentaban imponer en nuestro mundo. El taller se convirtió en mi refugio y mi fortaleza. A medida que la caja tomaba forma, comencé a reunir los objetos que albergaría. No sería una caja fuerte para joyas ni dinero, sino para tesoros de otro tipo. Coloqué dentro la escritura original de la casa, el documento fiduciario y una copia de mi evaluación psicológica. Estas fueron nuestras armas en la batalla legal.
pero también agregué las cartas que intercambié con Elena durante mi servicio militar, la primera foto de nuestro hijo mayor y el diploma de carpintero que obtuve a los 20 años. Cada objeto era una pieza de nuestra verdadera herencia, un testimonio de una vida construida con amor y trabajo, no con avaricia y mentiras. Cuando la caja estuvo terminada, barnizada y pulida hasta quedar reluciente, se la enseñé a Elena. Pasó los dedos por la lisa superficie, recorriendo con la mirada la veta de la madera, como si leyera las líneas de nuestras propias vidas. Es preciosa, Arturo, dijo. Es nuestra historia. Colocamos la caja en un lugar destacado de la sala. No era solo un objeto decorativo, era una declaración de intenciones. Era la prueba física de que nuestra vida y nuestro legado eran sólidos, bien cimentados, y no podían ser sacudidos por falsas acusaciones ni amenazas vacías. Mientras ellos lidiaban con el papeleo, teníamos la madera, la historia, de nuestro lado. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. La rutina de la Guerra Fría se instaló. Las cartas de los abogados continuaban, pero ahora parecían distantes. Un ruido de fondo. Miguel nos visitaba todos los sábados, y su risa en el taller era la música que sanaba las heridas de la casa. Le enseñó a usar las herramientas, a sentir la madera, a respetar el oficio. En él vi continuidad, la esperanza de que los verdaderos valores familiares pudieran saltarse una generación y florecer de nuevo. Encontramos una nueva paz, una felicidad serena, forjada en el fuego de la adversidad. Teníamos nuestro hogar, el uno al otro, y un nieto que nos amaba. Parecía suficiente. Una soleada tarde de martes nos sentamos en el porche trasero, tomando café y observando los geranios de Elena, que parecían más vibrantes que nunca. Sentíamos una serena satisfacción, la sensación de haber capeado la tormenta y encontrado un refugio seguro. Habíamos sobrevivido. La amenaza parecía contenida, reducida a un intercambio formal de documentos que el doctor Morales gestionaba con competencia. Por primera vez en meses, me permití relajarme por completo, creyendo que lo peor ya había pasado. Ese momento de paz, sin embargo, fue la calma antes de una nueva tormenta más violenta. De repente, el sonido de un coche de lujo, desconocido para nuestra calle de clase trabajadora, se detuvo frente a nuestra casa. No era el coche de ninguno de nuestros hijos. La puerta se abrió y salió un hombre al que nunca había visto. Vestía un traje caro, zapatos lustrados y llevaba un maletín de cuero. No nos miró. Observaba la casa, el terreno, con una mirada fría y calculadora, la mirada de un depredador que evalúa a su presa. Caminó lentamente por la acera, evaluando la fachada, el jardín, el potencial. Un escalofrío me recorrió la espalda, un instinto ancestral que me decía que este hombre representaba un peligro de un orden completamente distinto. Se detuvo frente a nuestra puerta, y su mirada finalmente se encontró con la mía. Me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa profesional y vacía. ¿Arturo Vargas?, preguntó, aunque era evidente que sabía quién era yo. Asentí sin levantarme. Elena me apretó la mano con más fuerza. El hombre abrió la puerta, que no estaba cerrada, y caminó hacia nosotros con la seguridad de quien es dueño del lugar. Se detuvo a pocos metros. El sol se reflejaba en su reloj caro, un marcado contraste con mis manos callosas y la vieja cinta métrica que llevaba en el bolsillo. «Me llamo Ricardo Valdés», dijo, extendiéndome una tarjeta de presentación que no tomé. «Soy el director de adquisiciones, de Constructora Horizonte. Tenemos un gran interés en desarrollar un nuevo proyecto residencial en esta zona». Hizo una pausa, con una leve sonrisa ensanchándose, como si estuviera a punto de ofrecerme un gran favor. «Estoy aquí hoy porque tuvimos una conversación muy productiva con su hijo, Carlos. Nos informó que esta propiedad, la clave de todo nuestro proyecto, pronto estará disponible. Me sugirió que viniera a hacer una oferta preliminar para agilizar el proceso». Esas palabras flotaban en el aire caluroso de la tarde, cargadas de un veneno que no había previsto. Carlos, mi hijo, no solo había declarado la guerra, había reclutado un ejército. Ya no intentaba quedarse con la casa. La vendía,
Nos vendía a nosotros, a desconocidos. La amenaza ya no era una herencia ni un orgullo herido. Se había transformado en algo mucho mayor, más impersonal e infinitamente más poderoso. Ese hombre de traje no representaba a una familia en crisis. Representaba el poder del dinero, del desarrollo, del progreso que aplasta todo a su paso. Y estaba allí, en mi patio trasero, invitado por mi propio hijo. Miré al hombre, luego a Elena, y de nuevo a mi hogar, el hogar que había construido con mis propias manos, el hogar que había defendido con toda mi alma, y comprendí que la batalla que creía haber ganado era solo la primera escaramuza, la verdadera guerra, la guerra contra el mundo que mi hijo representaba, apenas comenzaba, y yo, el viejo carpintero, tendría que usar toda mi sabiduría y todas mis herramientas a mi disposición para defender no solo mi hogar, sino el mundo que representaba, contra la implacable marea que amenazaba con arrasarlo todo. La paz había terminado.